ADN, la voz de todos para todo Chile. No es ninguna sorpresa, pero hay cosas que definitivamente me ponen mal, Isabel Tolosa. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo constatar que, porque cuando se producen mega incendios, cuando mueren más de un centenar de personas, cuando se produce una tragedia de esa envergadura, la primera tentación es vincularlo a un caso económico. Pucha, son las grandes inmobiliarias que están tratando de rescatar terrenos para construcción. Situaciones políticas, pucha, es terrorismo para desestabilizar la condición del país. Pero cuando tú te das cuenta que es pura maldad, no sé, a mí me baja una desazón más allá de lo razonable. ¿Cómo diantres dos instituciones que son tan increíblemente grandes, poderosas, prestigiosas, como son Bomberos y CONAF, son dañadas tan profundamente, tan bajo la línea de flotación, por dos tipos irresponsables, criminales, asesinos, y que operan con una condición tan básica, que es la pura intención de causar daño? Nada más que causar daño. A mí me parece insólito. Sí, pues es un tema del cual vamos a hablar hoy día, porque además detrás de eso que tú dices, causar daño, también aparentemente hay incentivos económicos por hacer horas extra, que es más perverso aún el sistema. Hay un cuestionamiento también a bomberos por el filtro psicológico. Hoy día el comandante con Paula y con Mauricio decía: no tenemos psicólogos internos, especialistas. Ellos pasaron todos los filtros, pero no tenemos un equipo especialista. Entonces tenemos una serie de aristas para hablar de este caso, que además estamos con Rodrigo de la Riva, ya los saludo a nuestros panelistas, Carolina Leitao, Daniel Grimaldi. Cuando venimos con las encuestas con las instituciones, venías abajo, Rodrigo, ¿no? Y esta era una institución que tiene muy buen prestigio, que son bomberos, ¿no? ¿Cómo estás? Históricamente puntea en la consulta de cuáles son las instituciones más prestigiosas del país, ¿no? Bomberos. Pero lamentablemente es sabido que es una institución de voluntariado, y como tal, desde mi punto de vista, prima el interés de la institución por atraer a personas que quieran colaborar con el propósito de ella, y posiblemente ahí queda de lado el filtro del que tú hablabas, ¿no? De qué manera perfilar psicológicamente a las personas que ingresan a estas instituciones, porque la responsabilidad que tienen en sus manos es mayor. Y claro, es la misma desazón que tiene Aldo la que me produce a mí, que haya tal nivel de desafectación respecto del otro, que un sujeto llegue a planificar y a pensar que produciendo un daño iba a generar una situación o un contexto que le va a significar un beneficio económico de horas extra, que a lo más al mes serán 200.000 pesos. 420.000 pesos hizo extra. El brigadista de CONAF, según lo que declaró en la fiscalía. Pero además, después viendo las pruebas que se encontraron en su domicilio, llama mucho la atención el nivel de conocimiento de todos los artefactos que se requieren para producir ese tipo de eventos sin dejar sospecha ni huella alguna, ¿no? Este sistema con los cigarrillos y los fósforos, a mí me llamó muchísimo la atención. Por lo tanto, no sé si es excusa decir no tenemos psicólogos. O sea, pienso que debiese haber un filtro, de un test psicológico de todos los que ingresan a las instituciones. Hay un filtro. Este bombero pasó por ese filtro y lo aprobó, lo que en el fondo está por fuera de todos los pronósticos de lo que Bomberos quería que pasara, digamos. La única arista que uno le puede encontrar, como para uno dice, ya, ¿qué aprendemos de esta lección?, es que los psicólogos tienen que ser sumamente especialistas, y ojalá de la institución, para que tengan un perfil específico. Yo ayer conversaba con una psicóloga para preguntarle cómo debiera ser un equipo que se mete a trabajar en este tipo de lugares, y decía: tiene que ser un equipo súper especialista en control de impulso, en depresiones, en poder detectar ese tipo de situaciones anímicas. Bueno, pero aquí pasó todos los controles, pasó los filtros. Pero no hay psicólogo que pueda detectar la maldad a ese nivel, Carolina, ¿no?
Sí, eso estaba pensando yo. Nosotros que contratamos mucha gente, imagínate, tenemos 1.200 funcionarios que pasan por test psicológicos que además a veces son súper cuestionados, porque la gente cuando no lo pasa, cuando hay todo un tema, un cuestionamiento de ¿para qué sirve el test? ¿Qué es lo que realmente mide? Claro, en el caso nuestro es distinto, una institución que busca otras habilidades, otras cosas en la gente que ingresa, pero me refiero que yo no sé si es posible en este caso generar, cuando existe un rasgo que a mi juicio, no sé, aquí me van a matar probablemente algún psiquiatra, pero cuando esto es un psicópata, o sea, estamos hablando de una persona que es capaz de causar un daño, digamos, y donde mueren personas, o sea, sabiendo que pueden morir personas, porque no creo que no lo supiera y por lo tanto, por los conocimientos incluso que ellos mismos tienen, por lo tanto, a mi juicio, estos son los psicópatas, o sea, no se me ocurre otro concepto para alguien que con tal nivel de maldad, como dices tú, que sin mirar, o sea, yo creo que lo de las horas extra o todo finalmente son excusas, por decirlo así, o sea, como una cosa bien, por eso digo que es medio psicopático, porque en la práctica nadie podrá pensar de que por hacer hora extra, digamos, va a causar un daño tan grande. Entonces me cuesta entenderlo. Ahora, claro, yo creo que desde el punto de vista de las instituciones hay dos cosas. Una es que cuando entran las personas a una institución es un filtro. Y yo creo que además debiese existir en este caso, así como también en las policías, en otros ámbitos donde también, no sé, pues cuando tú usas armas, cuando todo, es tener análisis más permanentes, o sea, es decir, no solo cuando entraste, sino que cada cierto tiempo, porque las personas cambian, y en este tipo de instituciones creo que hay que tener como un intermedio, digamos, donde, no sé, evaluaciones de su jefatura, de cosas o de personas que uno logre visibilizar, digamos, de alguna manera como con algún tipo de riesgo, porque las personas tienen problemas de salud mental o en el camino también, supongo, y por lo tanto yo creo que hay que establecer como estas cosas intermedias. Yo sé que eso es un tema de recursos y todo, pero yo creo que en estos casos y en instituciones tan sensibles debiera hacerlo. Y lo otro, que en el caso de CONAF, por ejemplo, lo que yo entiendo es que, claro, son instituciones que se les criticó mucho porque no tenían personal cuando vinieron los incendios en el sur y que no tenían gente, que nada. Entonces, durante el verano se hace contratación masiva de personas para cubrir los turnos, las cosas, y claro, en esa masividad y un poco lo que le pasó en su tiempo a las policías, en particular a Carabineros, no sé si se acuerdan, pero cuando se decidió ampliar las plazas, obviamente que entró se bajaron los filtros, en el fondo, bajan las exigencias y por lo tanto entra gente que finalmente termina dañando a la propia institución. Yo creo que a CONAF le puede haber pasado un poco eso, que al final en buscar mucha gente para cubrir estos turnos de verano, etcétera, los filtros no fueron suficientemente eficientes o no lograron el objetivo. O sea, en el caso del brigadista de CONAF, que más bien era conductor, ¿no? Él está desde el 2023, efectivamente, y está en la tercera, viene hoy día como el desglose de todas sus horas extras que hizo desde octubre hasta la fecha. Y claro, efectivamente, en este verano subió a estos 429.000 pesos, que él partía con 28.000, con 200.000, con 300.000, o sea, todos los meses iba teniendo un aumento en su renta, y eso es perverso. O sea, un brigadista, por eso también uno dice que bueno que bombero sea voluntario y no pagado, porque si no el incentivo de entrar a una institución y querer provocar algún incendio para tener más trabajo. Por eso yo todavía sigo creyendo que el que sea voluntario, que eso no quiere decir que el que sea voluntario que no tengan un apoyo estatal para que tengan la mejor tecnología, los mejores carros, que tengan otro tipo de beneficios, ¿no? Creo que es un tema que, no sé, a mi juicio es positivo desde ese aspecto. Perdón, Daniel. Bueno, coincido con lo que han dicho acá sobre todo lo que dice Carolina, de la necesidad de un control permanente en el personal que se ocupa de estas labores de riesgo, que son susceptibles de trauma, que son susceptibles también de ocasionar grandes desastres cuando no están en sus cabales. Entonces, es de perogrullo que aquí hay que revisar los protocolos de ingreso de las personas a estas instituciones, pero también el control, cómo hacemos
una mantención de la salud mental de este personal. Pero a mí también, reflexionando el fin de semana, me llama la atención que en realidad lo veo esto como una consecuencia de la poca importancia que tiene la salud mental en Chile. O sea, ciertamente en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, en bomberos, en el personal de salud, de emergencia, debieran estar constantemente sometidos a test psicológicos, a un tratamiento, porque hay gente que recibe mucha carga, pero que también tiene que tener unas actitudes bien particulares para trabajar en ese ámbito. En Chile la salud mental no tiene la importancia que debiera. Tenemos una de las cifras más altas de problemas de salud mental en nuestro continente, de consumo de digamos, medicamentos para la salud mental, etc. Entonces, yo lo veo esto como una consecuencia de lo poco que trabajamos el tema. La cantidad de psiquiatras que hay en el sector público es alucinante, prácticamente no hay. Eso, creo que las labores de prevención debieran fortalecerse, y también, nuevamente, el tema de inteligencia acá. De inteligencia, si tuviéramos un sistema de inteligencia que estuviera constantemente vigilando qué es lo que pasa en estas instituciones, sería otra cosa el panorama. Y por último, quisiera mencionar que esto de la salud mental, no solamente en estos cuerpos que atienden emergencias, es importante. Yo creo que en los políticos también. No se me ocurre cómo exactamente podríamos hacer ese filtro, pero sí a los funcionarios públicos se les pide salud compatible con el cargo, y también hay que tener la cabeza funcionando bien para asumir una labor política, la dirección del país. Si no, podemos tener a un loco dirigiendo cualquier cosa. Sin duda. Este caso, que es conmovedor por la cantidad de víctimas que cobró, se enlaza este fin de semana con otro hallazgo de verdad sorprendente. Si hay un foco en Santiago que ha sido permanente en términos de cómo controlar no solo la violencia, hay un par de asesinatos ahí, hay asesinatos, hay incendios, hay robos, hay delitos mayores, es MEIS. Descubrir que había 12 policías que estaban coludidos para hacer una suerte de mafia de protección hacia quienes cometen delitos también es sorprendente. Aquí ya no tiene relación ni con la salud mental ni con la maldad intrínseca, sino que sencillamente con tener poder como para poder organizar una banda de esta naturaleza. Los han pesquisado, los han detenido, están siendo formalizados a esta hora, pero también llama la atención, Carolina, cómo se... Aquí, claramente, en una discusión que hemos tenido larga en los últimos meses, cómo se pesquisa, cómo se controla, cómo se supervisa el trabajo de Carabineros, y fundamentalmente cómo se va a juzgar a la larga, ¿no? Por tribunales civiles. Sí, yo creo que, mira, a nosotros nos pasa mucho que estas son las cosas que minan absolutamente la confianza, porque yo muchas veces, conversando con vecinos, uno le dice, oiga, pero haga la denuncia, cuénteme. No, mejor no, tenemos miedo. Pero deme algún dato, algo, ¿cómo? En un par de oportunidades he tenido un par de datos y lo he hecho llegar donde corresponde, que no es la comisaría, obviamente, del barrio, sino que a niveles superiores u otros, para hacer investigaciones. Y claro, este tipo de cosas al final lo que hace es que le quita la confianza de la gente, en el fondo, a querer, a veces dice, ¿por qué las cosas no resultan? ¿Por qué uno dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto no funciona? Y a veces uno se pregunta lo mismo, dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo creo que en este caso es gravísimo, porque además no es un funcionario que estaba, sino que hay toda una organización, en el fondo una organización criminal al interior de Carabineros, que se organizan, quién sabe desde cuándo, quién sabe cómo, bueno, eso lo determinará ahí la investigación. No sé si es posible construir ahí la tesis también como de asociación ilícita, porque requiere y tiene un montón de requisitos, pero en la práctica creo que toda esta organización en este caso es compleja. Ahora, yo creo que
el principal problema, como digo, es la confianza, que se pierde la confianza en las instituciones, y creo que eso es lo más grave de todo para efectos del trabajo que hacemos, al menos nosotros, que le pedimos a la gente que denuncie, que las cosas van a ocurrir. Y lo otro es que la gente, claro, probablemente se empieza a preguntar por qué algunas cosas a veces no pasan. Y eso se confunde también con algunas cosas o investigaciones que son más lentas. Uno suele explicarle a la comunidad de que no cuando hay una denuncia en particular ocurre algo inmediatamente, sino que a veces requiere de toda una investigación, de todo un proceso, de todo. Entonces eso se demora un tiempo, y como se demora, las personas también pierden como dice, no, aquí no va a pasar nada, no ha pasado nada, y nos pasa que pasa mucho tiempo entre que existe la primera denuncia y que ocurre algo, puede pasar más de un año incluso, entre una investigación, etcétera. Entonces yo creo que aquí lo principal es dar la señal, digamos, de que la denuncia de las personas, y cuando hay ciertas dudas, que las hagan. Hoy día existen muchos canales de denuncia anónima de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los municipios también tenemos algunos canales de denuncia que funcionan, o sea, que han logrado mantener también el resguardo de los denunciantes, etcétera. Pero yo creo que esto da para largo, porque en la práctica creo que probablemente va a destapar otras cosas. O sea, este tipo de situaciones a veces lo que hace es que hay personas que tienen sospechas, o que hay situaciones que están ocurriendo y que generan alertas también, y dicen, puede que aquí esté ocurriendo lo mismo. Entonces es bueno y malo, en el sentido de que es bueno porque se destapan otras cosas, pero también es malo porque en la práctica se ve que probablemente no es algo muy aislado, sino que hay otras situaciones de la misma naturaleza. Se da el caso Rodrigo de la Riva en un momento que estábamos hablando no solo de la permanencia del general director, sino que además de cómo juzgar los casos que de alguna manera involucran a la policía o a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, la confianza aquí, yo retomo lo que dice Carolina, es clave. Carabineros es una institución que históricamente también, por lo menos en la última década, venía en esta tabla que nosotros generamos de instituciones de mayor confianza, Bomberos siempre primero, venía ahí en los 5 primeros puestos, pero luego de el estallido social, principalmente, de los hechos de uso de la violencia fuera de los marcos que la ley lo permite, porque, bueno, Carabineros es la institución que detenta el uso legítimo de la fuerza. Y cuando vemos que ahí no está cumpliendo con la labor en el marco ético que exige la profesión, evidentemente comienzan los cuestionamientos. Este caso de los 12 carabineros en Meix llama fuertemente la atención, porque es toda una comisaría que está se reúne y se coordina para ejecutar una forma de hacer control en un espacio público que lleva años como emblema de en los espacios donde se producen los hechos delictivos, ¿no? Y que aparezca la institución llamada a hacer control de ese espacio como una de las que forma parte de la red de corrupción, ¿no? Y que promociona los hechos, porque finalmente está promoviendo los hechos de violencia, está promoviendo la delincuencia y no la está controlando. Es gravísimo. Venía Carabineros de hechos lamentables donde hay mártires de la institución que de alguna manera impulsaron a la sociedad fuertemente a hacer un reconocimiento a la labor del deber ser de la institución, ¿no? Que es el cuidado del orden público, de la seguridad pública y de las personas, que es la labor para la cual esta institución fue creada. Y en función de ello es que se esgrimieron muchísimos argumentos de que esta sociedad y el marco jurídico de alguna manera los coarta de ejercer su labor. Pues bien, ahí se produce la tensión entre en qué medida hoy día estamos dando espacios para que esa policía tenga todas las herramientas que necesita para ejecutar su labor, tenga todo el poder para poder aplicarlo dentro del marco que la ley le permite, pero sin embargo nos encontramos con estos otros elementos de la organización que malamente utilizan esas herramientas que se les entregan, ¿no? Y ahí es donde se produce la disonancia y la desconfianza en la población. Sí, es como bien triste partir así, como en el fondo una sociedad que uno dice hay personas que no aportan a que seamos una sociedad más
comunitaria. O sea, uno dice, chuta, este fin de semana es triste. Entonces, a mí me llama la atención que siempre cuando hay un lío muy importante que no se puede controlar, ya sea por crimen organizado, por violencia rural, como se le llame, siempre hay poderes públicos involucrados. Si no, sería controlado mucho más fácilmente. Siempre está. Imagínense lo que estaba pasando en Arauco, y se detuvieron a 2 policías también que entregaban información a los que estaban realizando actos terroristas. Entonces no nos podemos hacer los lesos con eso. Ahora en Meix, claro, uno se pregunta, ¿por qué los carabineros no detienen constantemente a esas personas? Bueno, porque tienen información, porque también están infiltrados. Entonces yo creo que tenemos que tomar nota de eso como país. Los dirigentes políticos de todos los sectores ya tienen que parar esta cantinela de es que el apoyo es restricto a carabineros. O sea, es que claro que tenemos que apoyar las instituciones, pero seamos razonables. Paremos esos discursos que no sirven de nada y pongámonos a hacer los controles donde se necesite. Los controles en la clase política, en las instituciones castrenses, en la policía. El control tiene que ser fuerte. Tiene que haber un sistema que controle estas ventanas que se abren para que entre la corrupción. Puede ser un comienzo desolador para el programa, seamos honestos. Yerma, gente mala y todo. Pero yo creo que el aspecto positivo es que en 2 casos que eran increíblemente difíciles, como el mega incendio de Viña del Mar, sabemos lo difícil que es detectar quién provoca un incendio forestal, llegamos a determinar cómo nació, de qué manera y cuál es su motivación. Y cuando uno dice, pucha, hay una investigación y hay 12 carabineros detenidos por crear una banda criminal en el barrio Meix, uno dice, pucha, de alguna manera seguimos funcionando, ¿no? Hay controles. Sí. Y hay eficiencia de las policías. Permitámonos respirar al cabo de este bloque, digamos. ¿No? Y eso es rescatable. Había muy poca fe. Es que como partiste yo estoy súper triste. Desolado. Pero te estoy diciendo, es decir... Pero mira, yo te voy a decir algo que es más triste aún, porque al menos la experiencia que yo tengo es que la principal percepción que tiene la gente común y corriente, y probablemente les pasará a ustedes con sus amigos, con familia, etcétera, es la percepción de impunidad. Entonces, claro, en este caso es como lo contrario. Por suerte, aquí no hay impunidad, o sea, se logra. ¿Cuál es el problema? En que en general, vamos a dejar fuera lo de Viña porque hay muertos, digamos, y es un caso que no solo es mediático, sino que además requiere de un esfuerzo importante, pero de investigación. Pero lo que ocurre generalmente es que hay poca eficiencia en la investigación, entonces en los resultados, en que si, no sé, pues todas las personas, si a ti te entran a robar, tú te imaginas que la gente cree como que en Chile existe CSI, así como que llegan todos, y la verdad es que eso no existe. No es así. Entonces, la fiscalía, esto tiene que ver con... No estoy diciendo aquí ni la puerta giratoria, nada, estoy hablando solo de la capacidad que tienen nuestras instituciones de investigar la cantidad de delitos que existen, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunas fiscalías? Yo, por lo menos, la experiencia que tengo en la Fiscalía de Oriente, crearon las fiscalías de foco y otras cosas como para juntar delitos y tratar de ser más eficientes en la investigación, porque si tú tenías de a uno, la verdad es que no pasaba nada. O sea, si a ti te roban el auto, si te roban la casa, si entran a robar, probablemente nunca vas a saber ni quién fue ni un condenado, salvo que sea parte de una banda que pillaron y que después se esclarecen una serie de hechos que tuvieron que ver y lograste, no recuperaste nada, pero al menos supiste que hay un condenado por esa situación. El principal problema hoy día en el tema de seguridad para el vecino común y corriente es la impunidad. Esta gente que entra, sale, que, oye, el mismo tipo que todos conocen, yo allá tengo personas que tienen apodo, que todos los conocen como personas que roban habitualmente y que siguen robando. O sea, entra, sale, después vuelve. Respecto de otro tipo de delito. Entonces creo que la impunidad es algo muy complejo para la percepción de seguridad de las personas, y por eso que creo que en estos casos, claro, cuando se rompe esto de que no hay impunidad, yo lo que espero en el caso de Viña, lo decía ayer el fiscal nacional, creo que es como, oye, lo más probable es que ellos estén detrás de otros delitos de incendio, no solo de este, sino que hay que ver desde cuándo se están organizando, y lo más probable es que aparezca que ellos tienen que ver con otros hechos de la misma naturaleza.
Y también salió ayer la noticia del tema del sur, que también hay ciertos indicios, porque todos dicen, no, ya ha pasado un mes, los carabineros que fueron asesinados en Cañete, y bueno, algo se ha dicho por ahí, yo creo que solo para efectos de dar esta percepción de que se está avanzando, porque si no queda la sensación de que como pasó un mes y todavía no han detenido a nadie. Yo supongo que esto más bien fue una ofensiva de la Fiscalía para decir, oye, estamos avanzando, pero no podemos decir mucho, pero estamos avanzando, para justamente contrarrestar esta percepción de impunidad. Vamos a hacer la pausa, ustedes ya los escuchan, estamos con Carolina Leitao, abogada, alcaldesa de Peñalolén, estamos con Rodrigo Larriba, sociólogo, sociodirector de Activa Research, y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile 21. Vamos a seguir conversando de otros temas, la cuenta pública, tenemos algunos temas sobre la derecha, en temas políticos, para tratar como de salir un poco, no sé si vamos a poder salir, si vamos a hablar de lo que está pasando a nivel político, pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco más de alegría a esto, hablando del Día de los Patrimonios. No sé si fueron a algún lugar, a la vuelta comercial, vamos a conversar de eso. Maletec ahora con nuevos productos como transpaletas, pallets, carros de contención y basureros industriales. Además de sus lockers y casilleros al mejor precio y siempre garantizados. Cotiza en maletec.cl. Maletec son especialistas en soluciones de custodia, equipamiento y mobiliario. Patricio Maipú nos dice, hay miles de bomberos y solo uno tiene este problema. ¿Será esto problema de filtro de selección? Buenos días, por lo menos es un psicópata, dice Bea Olivares, y probablemente de nula empatía, pero un psiquiatra debería poder detectar eso. Seguramente esto no es muy barato, tener un equipo de psicólogos que lo logre detectar, nos dice Bea Olivares. Gracias a los auditores y a las auditoras por escribirnos y participar de este debate. Y hasta ahora les digo que gestiona las solicitudes de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma de aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada, Talana. Ya volvemos. Sí, aquí estaba leyendo todo el historial de la entrevista que tuvo, digamos, de la declaración que tuvo acceso el diario La Tercera y que ya está en todos lados, de Francisco Mondaca, que es el funcionario de bomberos, ¿no? Que en el fondo tiene 20 años y él cuenta cómo Franco Pinto, que es el funcionario de CONAF, lo habría incentivado también a hacer este acto y cómo lo hicieron, declarando un poco que claramente había una conversación sobre el clima, que estaba el pasto seco en Peñuela, que estaban todas las condiciones para iniciar el fuego. Es bien impresionante cuando uno los lee y dice con la tranquilidad que hablan y que cuentan esta historia, cuando sabemos que después de esto hubo 135 personas fallecidas y más de 12.000 damnificados. Bien, y vamos a hablar de otros temas. ¿Fueron al Día del Patrimonio? No. Pero no pudieron salir. No, yo ¿Tampoco? Yo fui a... Fueron parte de los miles y miles de chilenos que esas hacían fila. colas y de verdad que hay ímpetu y ganas por conocer la historia de Chile. Mi hija quería ir bueno. al juicio de Voldemort, pero no. Yo le dije, olvídalo. Eso va a estar... tribunal, estaba bueno eso. Sí, estaba bueno. Había uno Y no lo van a transmitir por Zoom, sí. porque... Había otro, el de la tuición de Grogu. Claro. Le dije, no, olvídenlo. Le dije, yo no voy a ir a hacer una fila ya. ¿Pero hay algún sitio todavía que ustedes quisieran conocer y que por distintas razones no se puede? O sea, lo que pasa es que hay muchos sitios que uno no se entera que hay historias muy interesantes. Por ejemplo, yo pude ir en el barrio, a unas cuadras de mi casa está el Campo Oriente de la Universidad Católica, que había un concierto, un ciclo de música para niños, estaban presentando La Granja de los Animales, y llevamos al enano ahí, lo pasó genial, y además había un circuito para conocer el campus y era un circuito teatralizado, entonces qué bonito. Aparecían sobre todo concentrados en el aporte de las mujeres a la construcción de ese convento y las primeras mujeres que participaron ahí. Aprendí un montón de cosas que no me imaginaba sobre ese lugar que está a paso de mi casa y que además es tan bonito. Entonces, sin quererlo hice mi circuito del patrimonio. Fíjate que hace poco fui al Club de la Unión, sitio que siempre me ha interesado conocer. No me dejaron almorzar porque no iba vestido adecuadamente, lo que ocurre todos los días conmigo, digamos, pero pude recorrerlo y me pareció fascinante. Pero te ofrecen corbata ahí. Sí, pero te pueden invitar al noticiero a las 9 de la noche. A ver, perdón. A las 9. Va mucho más allá de la corbata. Pasa por los blue jeans. Pasa por el jeans, la zapatilla. Con blue jeans no almorzáis. No. La cena, todos los días en la noche de traje, Aldo ahí, de punto en blanco. No, si Aldo en las noticias se pone el traje y se lo saca al tiro. Mi abuelo iba al Club de la Unión, así que iba de punta en blanco. Sí, pero además es un patrimonio increíble, es muy, muy bonito. Y la central nuclear de La Reina, que está a una cuadra también de mi casa, y uno dice,
hay que saber de qué se trata esto, está todo bien resguardado. Pero nunca llego a tiempo porque son muy pocos cupos, quedan cada año. Yo habría ido donde el profe Massa, que iba a estar en el cerro Calán. Iba a hacer una... Lo que pasa es que la actividad del Día del Patrimonio, más allá de visitar nuestra historia y recorrer los edificios que se abren gratuitamente y que hay, tiene que ver con que se arma, ¿no es cierto?, una fiesta alrededor. Eso es lo bonito de la ciudad se activa, estaba llena de feria, estaba llena de acciones para que tú sea más entretenido conocer ese patrimonio. Yo fui a la Plaza Baqueano a mirar la construcción de la estación. Que hicieron un arquitecto que es una instalación con la estación Pirque, una instalación de tela que de verdad desde lejos se ve espectacular, igual. Parece perfecta, pero yo le decía a Aldo que ya la habían rayado, ya tenía graffiti en la tela. No, ¿en serio? La lecera, decía yo, pero ya tenía la pelea que da Santiago por los graffiti, bueno, la tela tenía graffiti ya. Pero muy bonita la actividad, estaba lleno de gente y la ciudad activada. Eso como que yo creo que nos hace mucha falta, ¿no? La recuperación del espacio público. Exacto. Recién hablábamos de temas de seguridad pública y esa es la manera en que la propia sociedad puede contrarrestar las problemáticas que tiene. O sea, ayer todas las familias estaban haciendo filas interminables, a mí me llamaba la atención, daban vuelta a la manzana en el ex Congreso Nacional. Yo decía, ¿cómo esta gente hace toda esta fila? ¿No? Pero ahí felices La moneda estaba colapsada una semana antes, no quedaban cupos para poder entrar porque era previa inscripción. Televisión Nacional que abrió su puerta, mucha gente llegó a Televisión Nacional, estaban los rostros del canal, además hicieron un homenaje a la teleserie Romané, vestidos de gitano, podían entrar a los estudios de televisión. O sea, en general, yo insisto, no es solo abrir el edificio, es que pasen cosas. Bueno, que nos antes era un día, ¿no? Antes era un día, ahora son 2, pero yo creo que se hace absolutamente insuficiente. O sea, creo que, claro, es un tema también de recursos y otras cosas, pero creo que finalmente si hay tanto interés de la gente por hacer los niños, de hecho ayer conversábamos con mi hija, decía, mamá, cuando teníamos tiempo para ir a los museos, mi papá, bueno, mi marido es historiador, entonces además como siempre incentivó mucho de las visitas a los museos, él trabaja en un museo, entonces como que esto de visitar y nos recordamos, decíamos, qué lata no tener tiempo, de repente, claro, decíamos, que no sea el Día del Patrimonio, o sea, como ojalá hubiese otro espacio y otros tiempos también para disfrutar de estos espacios. Yo creo que en el año, a esta altura y con la cantidad de gente que se volcó a estos lugares, al menos semestralmente, por último, ir haciendo esfuerzos cada vez más, cosa que después, ojalá, no sé, quizás todos los domingos fuera el Día del Patrimonio y uno pudiera generar cosas distintas. Nosotros, en el caso de Peñalolén, hicimos como actividades patrimoniales, también tenemos patrimonio. Bueno, en Peñalolén además tenemos lugares de memoria histórica, hasta la Villa Grimaldi y otros lugares también. Tenemos las arpilleristas de la Hormiga, que son patrimonio humano vivo de la humanidad. Entonces, desarrollamos durante el año también actividades que refuerzan el tema de nuestro patrimonio, no solo material, sino que también inmaterial, pero falta, como creo yo, que esto sea algo más permanente y que no sea solo de un fin de semana, digamos, y que sea algo más, que las familias puedan generar estas, de manera gratuita, puedan acceder a estos espacios. No sé, yo creo que lo de la moneda hay que recuperarlo, o sea, se perdió, bueno, después del estallido social y todo, la visita, pero antes tú podías recorrer, pasar por la moneda cuando andabas por el centro, y yo creo que esas cosas hay que recuperarlas porque son parte también, no solo histórico, sino que además como de la costumbre de los niños, los jóvenes, en el fondo de entrar a un espacio y que sea un espacio de todo. Daniel, a propósito de entusiasmo, tenemos una suerte de conflicto interno en este programa porque a Isabel Tolosa le fascina la cuenta pública y yo encuentro que no me conmueve. Entonces me hablaba hoy día en la mañana con muchísimo entusiasmo de que sí, la voy a con cabrita. Las cabritas y todo. Además el año pasado fueron 3 horas 20. Entonces me dice, y esta es la última cuenta pública porque el próximo año no va a poder decir muchas cosas. No, pues el próximo año se despide el presidente. Salió Camila Vallejo para decir que no iba a haber grandes anuncios en esta cuenta pública. Claro. Entonces, ¿qué es como bajarle la caña al tiro a lo que va a hacer el jefe, digamos? Yo creo que es la primera donde yo tengo expectativa porque me invitaron, así que mira, voy a ir, me voy a poner al Congreso mismo. Sí, me voy a poner corbata. También, pero yo no puedo ir. Un acto republicano. Voy a poner corbata, que es lo que no va a hacer el presidente, digamos. Yo me pero voy a poner corbata. ¿qué expectativas tienes con respecto a esta cuenta pública? La verdad que con lo que han dicho ya, no muchas. Lo interesante siempre es ver cómo un gobierno enfrenta su salida. No su legado, que es la del próximo año,
sino cómo vamos a salir. Eso es lo interesante. Estaba viendo un estudio que publicó Rumbo Colectivo, que es un centro de pensamiento ligado al Frente Amplio, a RD, que decía que el 51% de las cosas estaban cumplidas, sin embargo que las grandes reformas quedan ahí pendientes. Lo interesante será cuál es el plan para avanzar en esas reformas o dejarlas bien encaminadas para el gobierno anterior. Ahora, hay algo que se ha dicho que me parece interesante también, que una de las cosas más relevantes que puede tener el gobierno de Boric es dejar una coalición o consolidar esta relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio de una manera más permanente, consolidarlo como proyección hacia el futuro. Personalmente creo que son dos coaliciones que no pueden vivir separadas. Pueden existir con proyectos políticos, pero para poder ganar una elección se necesitan. Entonces creo que es positivo que tengan una relación sana, con acuerdo, una relación estratégica. Pueden tener nichos electorales, incluso disputándolos, pero también siendo conscientes que apuntan a electorados distintos. Pero no se pueden perder que los votos se necesitan de esos dos sectores para poder ganar. Entonces creo que ahí podría ser un aporte importante. Ahora, para eso se necesitan también grandes reformas. Y lo del CAE, que es una de las promesas y reformas que se esperan también, me parece que el gobierno al principio tuvo un discurso un tanto confuso respecto a este tema, porque se hablaba de condonación, cuando lo que hemos sabido es que no hay condonación, es un cambio en el sistema, que es diferente. Entonces ahí creo que hay un error importante del diseño comunicacional de esta reforma. Nosotros también en Chile 21, por tener exministros de educación en nuestro directorio, como Sergio Vitar, y también gente cercana a nuestro sector que ha participado de los procesos anteriores, hemos tenido conversaciones con los técnicos, con la gente que está diseñando esto, y nos damos cuenta que es un cambio en el sistema, que hay una parte que es una condonación, pero que jamás ha sido una condonación general. Lo que se ha dicho ahora que no va a ser universal. Ahora Vitar ha estado bien activo en la conversación, porque claramente aquí la crítica hacia el socialismo democrático en esa época, la Concertación, ¿no? que es quien impulsa este acceso a la universidad y negocia con la banca este crédito y se abre esta posibilidad, ha sido bien crítico de cómo el Frente Amplio de alguna manera ha entrado en esta discusión. Y yo creo que aquí tenemos una gran división entre estos dos equipos políticos, digamos. Aquí uno puede decir, esta es una de las grandes diferencias que ha tenido históricamente el Frente Amplio con el socialismo democrático en general. Estaba pensando respecto a la cuenta pública, cómo llega el presidente. Yo creo que eso es un elemento importante a considerar en términos de aprobación, ¿no? A propósito que se dice que después de sus cuentas públicas ha subido, y de hecho se ha medido y ha subido considerablemente. Hicimos un ejercicio y reunimos todos los pulsos desde el inicio del gobierno del presidente Boric y juntamos 35.000 entrevistas. Mira. Y hicimos un cálculo ahí de cuál es el nivel de aprobación. Y da clavado 31 puntos. 31% de la población lo aprueba, y eso es lo que hemos visto con ires y venires, pero en realidad uno siempre dice 30% de aprobación. Y eso es lo que nos da en toda la serie. Con ese volumen de encuesta nosotros podemos ir en lo que sociología llamamos a conformar tipos ideales. Entonces construimos dos tipos extremos ideales. Los Boric lovers, ¿no? Y los Boric haters, ¿ok? Los lovers son un poquito más, tampoco son muchos, pero son cerca de un 4%, y ahí la aprobación sube al 90%. Y viceversa, en los haters la desaprobación sube al 92%. ¿Quiénes son los haters? Son gente que se declara abiertamente de derecha. Son gente que dice que no le alcanza para llegar a fin de mes el dinero del hogar, y hombres, y particularmente hombres. ¿Y quiénes son los lovers? Son gente que se declara abiertamente de izquierda, que dicen a su vez que hoy día son felices y que en el futuro tienen pensado incrementar sus gastos.
Por lo tanto, a propósito de los logros del gobierno y con lo que llega a esta cuenta pública y lo que tú mencionabas, Daniel, de este estudio, ¿no es cierto? Perdona, me dijiste el nombre del... Rumbo colectivo. Rumbo colectivo, de este 52% de logros, el ítem o la dimensión en la que más logros se visualizan según esa metodología es en el control del costo de la vida, ¿no? Entonces, eso yo diría que es como el logro del gobierno, que se ha logrado en base a la gestión del ministro Marcel controlar la inflación. La gran promesa que se ha cumplido en este gobierno básicamente ha sido desde el punto de vista económico. Claro, hoy día todos dicen todas las cosas son más caras, ¿no? Sí, pero por lo menos no siguen subiendo. Y en general en el tema de los precios nunca vamos a ver que bajen, rara vez vamos a ver que bajen. Pero generalmente una vez que suben no bajan más. Y consecuentemente con ello el valor de las remuneraciones, el valor efectivo de la remuneración que reciben las personas también va teniendo un mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, esos son los elementos con los que llega el presidente. No va a poder, yo diría, y lo veo muy difícil, sin embargo, cumplir con las principales demandas de la población. Nuevamente vuelvo al pulso. En la última consulta preguntamos por cuáles son las 3 principales reformas que hoy día el gobierno debe llevar adelante, y la primera, por lejos, es la reforma de pensiones. Y en ella no se ve espacio en realidad para que se apruebe o se ejecute. Yo por lo menos no lo veo. ¿Por qué? Porque la segunda reforma que pide la población es la reforma al sistema político. Hoy día estamos tan atomizados políticamente, hay tantos caudillos que van con sus propias ideas que es muy difícil lograr acuerdos en una agenda legislativa de un gobierno como el actual o como cualquiera. Está publicada el Boric Lover versus Boric Hater. No. ¿Está publicado? Está bueno. Está entretenido. ¿Sí? Oye, yo creo 2 cosas. La primera es que siempre la cuenta pública es bien como comunicacionalmente, digo yo, es una conversación medio de sordos, porque están los que encuentran que esto es fantástico y todo, y están los otros que critican, y como que al final se genera una discusión que es bien poco, que contribuye bastante poco al debate, porque en la práctica uno ve ahí, entrevistan al diputado del lado de allá y dice una cosa, al del lado de acá dice otra. Y por faltó eso más profundidad en tema de seguridad, te lo digo al tiro, te lo puedo hacer. Claro, no, y faltó no sé qué, y el otro dice, oye, pero esperaba que hablara más de educación. O sea, esto es como lo más parecido, digamos, un spoiler, ¿ah? Porque en la práctica es como que todos sabemos lo que va a decir A o B, ya deben estar circulando todas las minutas, ya existen. O sea, antes que se dé la cuenta, sí, ya está la minuta de lo que hay que decir después de la cuenta. O sea, da lo mismo lo que diga. Entonces, creo que cómo uno puede contribuir en esto. Lo primero, creo, y para efectos de accountability, que es un poco cuando un gobierno dice cuánto ha logrado cumplir de su programa. Y todos sabemos que para el gobierno ha sido muy difícil cumplir el programa, de distinto tipo, a propósito de lo del CAE y otras cosas, algunas porque ha sido imposible cumplirlo desde el punto de vista financiero. Tenemos el fracaso de la reforma tributaria y bueno, y hoy día los esfuerzos que se están haciendo, pero todos sabemos que en gran parte de las cosas que probablemente se pensaba cumplir dependen de digamos, de un tema financiero, y por eso no se pueden cumplir. Y así lo dicen algunos ministros, o sea, como que lo repiten, y creo que es cierto, o sea, es obvio, si sin recursos es bien difícil cumplir algunas de esas promesas, y otras son imposibles o difíciles de cumplir porque no hay mayoría para imponerlas en el Congreso, y por lo tanto creo que eso hace que para el gobierno sea súper difícil hacer una cuenta respecto de algo que en los avances reales de sus promesas son bastante bajos, entendiendo, y digo, no por falta de la propia gestión, creo yo, sino que también por estas dificultades, falta de recursos, y por el otro lado de mayoría en el Parlamento. Pero también creo, y le agregaría una tercera patita, que es que en algunas de estas cosas ha habido también un cambio de eje, digamos, o un cambio de mirada respecto de cuántas de estas cosas impulsar de manera al 100%. Por ejemplo, el tema del CAE. O sea, cuando el presidente dice, cuando es candidato, digamos, que va a condonar el CAE, porque así lo dijo, y yo entiendo y comprendo de que a la larga, y como dicen otra cosa con guitarra, obviamente varió y mutó a algo que es finalmente
abordar el problema del CAE como un problema y buscar una solución que sea viable, porque yo digo, o sea, yo misma, cuando veo la cantidad de miles de millones que significaría si es que se hiciera una condonación, yo digo, bueno, ¿por qué no gastamos otros recursos y podría dar un listado, digamos, de 10 cosas antes de esa? Pero sí entiendo que es un problema y que hay familias, personas, digamos, que están atrapadas en este sistema y que hay que dar una solución, pero eso es distinto a decir que se va a condonar el CAE. No se va a condonar el CAE, está claro, así lo han dicho todos los ministros que han hablado, todos los que han estado. Y eso tiene que ver con un cambio también de eje, y eso tiene un costo para el gobierno, porque obviamente que estos Boric Lover, probablemente los Boric Lover no, porque ellos da lo mismo lo que haga, van a seguir siendo Boric Lover, pero en este otro grupo, digamos, que se acercan al 30%, quizás ahí ya los perdió, también probablemente ni siquiera están en ese 30%, porque hay gente que en la práctica ya dejó, digamos, de apoyar o se desencantó, pero creo que hoy día se van afinando también no solo los discursos, y como dijo la ministra Vallejo, claro, ¿qué anuncios se van a hacer? Yo creo que es difícil hacer anuncios. En el caso nuestro, en el ámbito municipal, bueno, a mí me invitaron, yo no voy a poder ir porque tengo muchas actividades el día sábado, pero ya me excusé, pero claramente en el ámbito municipal, por ejemplo, la gran cuenta es el royalty minero y el impacto que esto tiene en los ingresos de los municipios, digamos, y esto es real, es un aporte concreto, directo, es la primera vez desde hace muchos años que hay un aporte directo del Estado al financiamiento municipal, que no ha habido. Antes era pura redistribución entre los propios municipios, las leyes de renta anteriores. Entonces ahí, claro, hay una gran cuenta que dar, que probablemente sus efectos se van a ver después, porque los municipios tienen que resolver y decidir en qué van a gastar esos recursos, pero claramente es un anuncio, digamos, que es importante, es una gran cosa, que yo creo que todavía no se visibiliza mucho cómo va a impactar esto en las ciudades mineras y otros, son hartos recursos. Así todo, creo que va a estar complejo para el gobierno esta cuenta porque, como dice, claro, no tiene mucho que anunciar, es un gobierno que ya se empieza a acabar y por lo tanto, ¿qué vas a anunciar de lo que viene? Más bien tienes que dar cuenta de tu gestión real, o sea, a diferencia de la primera cuenta pública que son anuncios, de las últimas cuentas públicas tiene que ser dar cuenta de lo que has hecho y has logrado hacer, y claro, está difícil, pero yo creo que hay cosas que mostrar y que probablemente van a salir. Yo creo que y el tema de seguridad, que siempre va a ser tema, o sea, y que ahí el vaso medio lleno o medio vacío, y ahí están los parlamentarios que van a estar en uno y otro lado que faltó, y los otros que fueron grandes anuncios, digamos. ¿Y tu expectativa, Isabel? ¿Mi expectativa? O sea, compraste cabrita. Comprar cabrita. Lo que pasa es que mis expectativas siempre están en el tema de los derechos sociales. Pues a mí me gusta escuchar qué es lo que viene en los anuncios de educación, salud, en tema de desarrollo comunitario, en cultura. A mí me tiene bien impactada, justamente por lo que estábamos hablando ayer del Día de los Patrimonios, la poca inversión que ha habido en eventos que generen una sociedad más comunitaria y que tengamos más vida en comunidad. Yo creo que ahí, por ejemplo, uno recuerda al gobierno de Ricardo Lagos, que hizo una inversión grande en los carnavales culturales, en los cabildos culturales, en las fiestas ciudadanas, que hace que tú, como sociedad, tengas mayor encuentro y mayor punto de vista en comunidad. Y eso es lo que yo hubiese esperado también en el área cultural, donde no ha habido mucha inversión, hay que decirlo. Hoy hay una entrevista de la ministra Carolina Redondo que dice: siempre estamos a contratiempo. La verdad que ya yo siento que este gobierno se ha perdido montones de oportunidades en cultura, por ejemplo. Pero yo sé que no son los temas prioritarios. Pues a mí me importan los derechos sociales, me importa mucho el tema de salud. Uno sabe que dentro de las prioridades están las pensiones para la gente, es lo más urgente. Todo lo que significa arreglar tu bolsillo va a ser lo más urgente siempre, ¿no? Eso, pero a mí me gusta escuchar la cuenta pública y analizarla con lo que hizo el año pasado. Me gusta ver si realmente se va a poder cumplir o no se va a poder cumplir. Lo bueno es que si cumple con las expectativas de Isabel y con las expectativas de la clase política, vamos a tener un muy sabroso programa la próxima vez que nos encontremos con Daniel Grimaldi, con Rodrigo de la Riva y con Carolina. ¿No te gusta la cuenta pública? ¿No te sientas a verla? No me emociona. Me emociona menos que la carrera de Fórmula 1 de Mónaco de ayer. Fome. Muchas gracias, muchachos. Hubo un choque, al menos.
Al Pero ¿cómo comienzo. le gustan sí. los choques? No puede ser. ¿Para quién ve la Fórmula 1? Pérez, Se lo pasa ¿no? ahora. porque- No, a mí me gusta ver la carrera y la rapidez que tiene. Yo fui a la Fórmula 1 en Sao Paulo a Es verla en fome vivo. porque no se pueden adelantar en esa ruta, es imposible adelantar, yo no sé. Pero tú sabes que ayer en la mañana, solo un paréntesis porque nos tenemos que ir, ayer en la mañana había 3 eventos deportivos que fueron espectaculares. Estaba lloviendo en París. Entonces, como no podían transmitir partidos, la cámara y el dron cambió para siempre la transmisión deportiva. Circulaba por Bois de Boulogne y por toda la zona aledaña y tú decías, qué cosa más bonita. Estaba Mónaco, la carrera de Mónaco, que como estaba fome la carrera, los directores se dedicaban a tomar los yates que estaban en la bahía y todo el cuento. Pero lo más espectacular fue el término del Giro de Italia, que tiene más de 100 años y que solo en 7 oportunidades ha llegado a Roma. Vieran cómo transmitieron el circuito o sea, porque pasaba por la orilla del Tíber, pasaba por el Eso quiero Coliseo, pasaba por la Piazza del Popolo. O sea, era de verdad ver 3 eventos. ¿Tú los viste todos? Es que yo no estaba viendo los eventos, estaba viendo cómo filman, o sea, cómo se transmite el Podríamos evento. hacer, Rodrigo, ir al Giro. Al Giro. Al A mí me Giro. llamó la atención la Copa del Giro. La vieron en una obra de arte. Yo la encontré Sí. fantástica. Sí, me Sí. encantó. Ahora entiendo por qué no fuiste al patrimonio. Estabas viendo el Giro de Italia. El Giro de Italia. En fin. Pucha, y para estar más tristes, nuestros tenistas que les fue mal el fin de semana. Qué pena, oye. Les fue mal. Pero quiero, un punto más. Se jugó el partido de la U ayer y nosotros también tenemos dron y podemos mostrar y todo el cuento. Yo creo que la gran deuda que todavía tenemos después de los Panamericanos, que fueron hace un montón de tiempo, es que el Estadio Nacional tenga movimiento. Y tenga movimiento también para los otros, porque ayer, claro, estaba todo monopolizado por el fútbol, pero tú ves los increíbles escenarios deportivos que tenemos y están... Sin uso. Igual se abrió el hockey, hay que decirlo, por lo menos uno. Sí, bueno, pero ahí debería haber competencia de cabros chicos del sector sur de Santiago, en el O curso sea, están central. las piscinas, están las ¿Qué pasó piscinas, con las está el canchas pool. del volei de playa? No, es que el vóley playa era transitorio. Ahora están ahí todavía, no, o sea, sea, podría armar pero otro era campeonato transitorio, no era definitivo ese espacio porque ahí va un parque, va la tercera etapa del Parque Peñarolén, que está ya proyecto aprobado y todo. Entonces ese era transitorio, siempre fue transitorio, pero el ciclismo, de hecho, tenemos Velódromo, el tenemos velódromo se ahora anunciado en el velódromo un campeonato el próximo año ya, que es un mundial, si no me equivoco. Básquetbol, ciclismo y voleibol son los 3 grandes eventos que van a aprovechar. Viene, así que vamos a estar ahí. Y está el BMX también ahí, que es muy entretenido. Pero eso es permanente, pues el BMX, el ciclismo y el tiro con arco, que tiene harta también y se funcionan bastante, así que... Ya, pero ahí vamos a estar como candidata a senadora, ¿o no? Lo vamos a lograr sacar algún lunes, Las tortas de Curicó. Prueba la línea Premium desde Supremo y déjate llevar por el viaje de sabor que te propone. Descubre sus 3 variedades: el Ceilán Premium, tu clásico té Supremo de la cajita negra, el Mystic, que es de la cajita blanca, y Luxury de la cajita azul. Línea Premium de té Supremo, suprema calidad en té. Y en Maletec encuentras los mejores lockers y casilleros para tu empresa. Ahora conoce sus nuevos productos, siempre con stock permanente, los mejores precios y la calidad que solo Maletec puede entregarte. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Cotiza en maletec.cl. Y gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana. La plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Daniel Grimaldi, Carolina Leitao, Rodrigo Larriba, gracias por partir esta semana tan triste que hemos partido. Gracias. Angustioso, pero le vamos a poner color para que sea mejor esta semana. Esperemos que Eso es sí lo sea. más importante. Oye, junio del 2025, el Mundial de Ciclismo en el velódromo. Muy bien, muy bien. Ah, Hoy caramba. invita. Volvemos.